Se archivó el juicio político. ¿Cuál es la posición de ustedes? Lastimosamente esto era una crónica de una muerte anunciada. Incluso las declaraciones del presidente Lenín Moreno daban claras muestras que el CAL iba a tomar la decisión de archivar el juicio político a pesar de que se tomaron atribuciones que no competían para este organismo dentro de la Asamblea Nacional, ya que tenían que verificar que cumpla con los requisitos de ley para que sea la Corte Constitucional la que los verifique de fondo y que así dé la admisibilidad para juicio político. Sabíamos que se iban a tomar de cualquier tipo de pretexto, pero que esto sea una clara señal para la ciudadanía de que existe temor dentro del oficialismo, que se puedan presentar públicamente las pruebas de cargo en las que se muestra claramente que el vicepresidente, en todos los espacios en los cuales él se ha encontrado, ha existido una espantosa red de corrupción. ¿Y por qué sostiene usted eso? ¿Tiene alguna prueba? Nosotros hemos presentado pruebas de cargo que evidentemente señalan que en los lugares donde ha trabajado el señor vicepresidente, no se diga solamente los sectores estratégicos, sino inclusive un laudo arbitral que se ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue. Ha sido la oposición, también la Comisión Nacional Anticorrupción, la que ha pedido que se investigue, que se pueda determinar a ciencia cierta quién es alias J. Glass, Vidrio BP, o es al ministro de Electricidad, y que así los ciudadanos podamos comprender quién ha sido la persona que ha permitido que se lleven el dinero del pueblo ecuatoriano, porque la corrupción no solamente es una palabra que ya inclusive pueda sonar trivial. Esto es una situación que mata. No hay dinero para medicinas, no hay dinero para las bonificaciones jubilares de los maestros, que han educado a generaciones y generaciones de ecuatorianos. Y estos son recursos que les pertenecen a jubilados, a niños, a madres, a todos los ecuatorianos en general. Así que por eso nosotros no cesaremos en el mandato que nos pide la Constitución, que es legislar y también fiscalizar, porque Javier, seamos claros, 10 años han tenido todos los poderes del Estado para poder decirnos quiénes han sido inclusive los involucrados en la famosa lista de Odebrecht. Sin embargo, Marcelo Odebrecht ha sido la persona que les ha hecho la tarea cuando tenían que ser los asambleístas desde el poder político quienes hayan fiscalizado a las personas que están en estos escandalosos casos de corrupción. Cuando usted se refiere al laudo arbitral, ayer el vicepresidente estuvo en la Fiscalía e hizo estas declaraciones luego de hacer su rendición de su declaración en ese organismo. Decía respecto al caso Caminosca y las pruebas que han presentado para vincularlo a una supuesta red de entrega de coimas para la obtención de contratos. El vicepresidente señaló: ha existido engaño a la función judicial. ¿Lo considera usted así o no? En lo absoluto. No ha existido ningún tipo de engaño a la función judicial. ¿Fraude procesal? Lo que tampoco es fraude procesal. Lo que pasa es que el vicepresidente, al igual que no sabe dónde estaba parado en los sectores estratégicos, tampoco sabe dónde está parado en este momento. ¿Por qué? Entérese. Lo que se ha pedido a la función judicial es que investigue supuestos indicios de corrupción en un laudo arbitral, en el que se le da la razón a la empresa que denuncia una red de coimas y que por eso se deshace el contrato. El laudo arbitral da la razón que sí existieron pagos irregulares, pero al ser un laudo de resolución de tipo civil, no penal, deja a que el organismo pertinente investigue y sancione si es que es necesario. Ahora, la parte del documento, una vez traducido, decía el vicepresidente en sus declaraciones lo siguiente: el tribunal observa que no se presentaron pruebas directas, entre paréntesis, registros bancarios de un funcionario gubernamental o una declaración verbal o escrita de un funcionario gubernamental que reconoció la recepción de pagos ilícitos, estableciendo que cualquiera de los funcionarios gubernamentales en realidad recibieron o acordaron aceptar los pagos corruptos en cuestión. Por lo tanto, dijo el vicepresidente, el tribunal no formula ninguna constatación sobre la culpabilidad de ningún servidor público y deja esa cuestión a las entidades encargadas de hacer cumplir la ley. Esa última parte es muy importante. ¿Por qué? Porque deja a las entidades encargadas de hacer cumplir la ley. Porque ese laudo arbitral no puede encontrar responsabilidad penal sobre los funcionarios públicos. Sino responsabilidad civil. Sino responsabilidad civil. Por eso es que se ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue quién es alias J. Glass, quién es alias al ministro de Electricidad, para que, siguiendo el debido proceso, la ciudadanía, la justicia, pueda, primero la ciudadanía, conocer, y también la justicia tomar cartas en el asunto.
Ahora, todo esto, usted va a acudir hoy a la Fiscalía, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. 9 de la mañana. ¿Va a presentar más pruebas o va a sustentar lo que está sosteniendo ahora acá? Como se encuentra en un estado de indagación previa, las declaraciones que yo dé en la Fiscalía tienen que ser de tipo reservado por el momento. Sin embargo, yo estoy presta a colaborar en absolutamente todo lo que la justicia requiera de mi persona para que se esclarezca 100% el caso de Caminos, que es una vergüenza para el Ecuador, que suene en nombre de ciertos funcionarios a nivel internacional dentro de una presunta red de coimas. ¿Qué quiere decir? ¿Que le tiene sin cuidado cuando le dicen que declare como maliciosas y temerarias todas las denuncias vacías que se han colocado en su contra, dijo el vicepresidente, o no? Nuevamente, el vicepresidente no sabe dónde está parado. No hay ni denuncia ni acusación. Yo al señor vicepresidente ni a la Fiscalía General del Estado no le he firmado ni un autógrafo siquiera. Lo que se ha hecho es se le ha entregado a la asambleísta Soledad Buendía en un medio de comunicación nacional a modo de noticia criminis para que el fiscal actúe ya de oficio y que pueda investigar qué es lo que ha sucedido en el caso de Caminosca, porque la Comisión Nacional Anticorrupción ya inició un proceso de investigación en conjunto con la Fiscalía General del Estado. Si es que llega a mi poder un documento que tiene que ver con el caso y que tiene presuntamente indicios de corrupción y yo no presento o yo no anuncio lo que está sucediendo en este documento, eso sí podría ser fraude procesal y eso nos llama la atención porque el asambleísta Esteban Albornoz levanta el laudo arbitral en una rueda de prensa y yo le pregunto, señor asambleísta, usted si tenía también ese documento, ¿por qué no lo presentó? ¿Por qué no puso en conocimiento público para que al menos el fiscal a modo de noticia criminis actúe de oficio? Eso es lo que nos llama la atención. ¿Qué es lo que quieren que no conozca el pueblo ecuatoriano? No vamos a permitir que siga reinando la impunidad en el país. Que hayan archivado el juicio político no significa que no se pueda iniciar una nueva solicitud de juicio político porque existen muchas aristas en todos los lugares donde ha estado el vicepresidente Jorge Glass y eso es algo que nadie podría discutir. Ha existido corrupción, no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito familiar. O pensamos los ciudadanos que Odebrecht le regala 13 millones de dólares al tío del vicepresidente por alajito, sin ser servidor público. Ahí existe claramente una relación, una palanca, por así decirlo, y lo que se diría legalmente sobre las palancas y recibir dinero a motivo de palanca, eso se llama concusión. Y eso también es causal para juicio político, para el presidente o vicepresidente. Ese laudo arbitral, dice el arbitraje que le da la razón a la empresa australiana Carno, que es la propietaria de Caminosca, que detectó registrados algunos en la contabilidad, y para deshacerse obviamente de Caminosca, más o menos, esa es la figura, ¿verdad? Ahora, ¿eso se sostiene realmente en este laudo? Eso se sostiene en el laudo. El laudo le da la razón a Carno para que deshaga el contrato con Caminosca al determinar que efectivamente la contabilidad no ha sido 100% transparente. Y por eso ya se da la resolución del fallo de tipo civil y deja a que el organismo competente haga la investigación y realice el fallo de ser necesario de tipo penal. Ahora, Caminosca, corríjame o ratifíqueme, asambleísta, era la empresa más grande de ingeniería que hacía estudios de factibilidad, fiscalización y como siempre acompañadas de Odebrecht. Una empresa relativamente pequeña pero con muchos contratos y efectivamente era la empresa que fiscalizó muchas de las obras aquí en el país de Odebrecht. ¿Y en la lista de Caminosca hay nombres? En la lista de Caminosca hay códigos y esos códigos tienen que ser investigados por la Fiscalía General del Estado. En el laudo también se establecen los nombres a los cuales pertenecerían los alias, por ejemplo, alias J. Glass. Queremos que la Fiscalía General del Estado nos diga qué funcionario público podría ser J. Glass o Vidrio VP. Ahora, ¿todo eso usted va a sustentar en el momento que así se lo pida las autoridades? El día de hoy estaré en la Fiscalía General del Estado y responderé a las preguntas que sean pertinentes que me realice la fiscal Juma, si no me equivoco, para poder colaborar en absolutamente todo. Y si es que esto es un mecanismo de aparente amedrentamiento, déjeme decirle, señor vicepresidente, que yo no le tengo miedo porque yo hablo con la verdad. La Fiscalía General del Estado tendría que dedicarse a perseguir a las personas que le han hecho daño al país. Nosotros estamos con el pueblo.
Nosotros nos estamos jugando el todo por el todo para que el pueblo tenga lo que se merece y que así nos podamos liberar de personas que han actuado de una manera irresponsable, de una manera permisiva con la corrupción y que se dejen de llevar el dinero del pueblo ecuatoriano, porque no somos el país más millonario del mundo y si así fuera, llevarse $1 es delito, no se trata del monto, se trata de la acción. Y motivos de sobra ha dado el señor vicepresidente, en los cuales se demuestra claramente que las obligaciones que se le han presentado no las ha cumplido de manera a carta cabal, como por ejemplo, por decreto número 15, el expresidente Rafael Correa le pide que supervise, coordine y controle los sectores estratégicos. Si es que se hubiese dedicado a trabajar en vez de farandulear, como lo está haciendo en este momento, y ya le puso en su sitio el señor presidente Lenín Moreno y le pide, por favor, dedícate a trabajar, hubiese supervisado y se hubiera dado cuenta que se están dando situaciones irregulares en los sectores estratégicos y por lo tanto hubiese controlado. Sin embargo, ahora la justificación de él es decir, yo no conozco, yo no sabía, cuando por ejemplo el señor Alex Bravo en la inauguración de la refinería le dice, Alex Bravo, esmeraldeño, 37 años, faltó decirle talla, peso, color de ojos, signo zodiacal, y después nos dice que no lo conocía. Eso no es una respuesta decente para el pueblo ecuatoriano. Nosotros necesitamos respuestas claras sobre qué es lo que ha pasado con todo el dinero que le corresponde a la ciudadanía, no a Alianza País. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente, Gracias saludos. A la asambleísta Ana Galarza.